Muchos se preguntan cuál es el verdadero perfil que debe tener un político. Un político debe ser honesto, debe ser transparente, debe tener valores, debe tener principios y sobre todo debe de decirle la verdad al pueblo ecuatoriano. No solamente capacidad intelectual, no solamente capacidad educativa, sino debe tener valores completamente innatos para que no le mienta al pueblo ecuatoriano y realmente cambiemos y transformemos la vida política del pueblo ecuatoriano. Hemos vivido una década terrible, 10 años de persecución, 10 años donde la política prácticamente ha perdido todos sus valores. Necesitamos en este nuevo proceso electoral recuperar la ética política por el bien de todo un país, por el bien de todo un pueblo, en este caso del pueblo ecuatoriano. Estamos aquí con el ex asambleísta Clever Jiménez, figura pública en todo este país, incluso referente importante de los acontecimientos que se están dando, ¿no? Porque hasta ahora tienen un poco de secuelas. Muy buenos días. Usted tuvo acceso a documentos en el cual inculpaban o culpaban, si se podría decir, al expresidente Rafael Correa sobre lo sucedido el 30S. Gracias primero, Mauricio, por esta entrevista y por permitirme poder salir a informar lo que pasó realmente en el país en esta última década. Realmente vivimos una década bastante complicada aquí en el país, momentos completamente difíciles, y uno de esos momentos, estimado Mauricio, fue precisamente el 30 de septiembre del año 2010. Momentos completamente lamentables. Es importante recordarle al país y al mundo que en esa fecha, el 30 de septiembre, perdimos o murieron 5 seres humanos. Hubieron cerca de 300 heridos. Se disparó en contra de un hospital. Y claro, luego de un año de que no se hacía ninguna investigación, ni por parte de la Fiscalía, de las autoridades de justicia del país, ni tampoco por parte de la Asamblea Nacional, en mi calidad de legislador del Estado ecuatoriano, comencé a investigar y presenté una denuncia completamente fundamentada, con informes donde inculpaban plenamente al expresidente de la República del Ecuador. Todos los documentos, incluidos los informes de las Fuerzas Armadas, el informe de la Policía Nacional, los testimonios a los cuales pude tener acceso, todos inculpan al expresidente de la República del Ecuador. En vista de aquello, lo que hicimos fue presentar una denuncia penal para que se investiguen estos lamentables acontecimientos. El resultado, el país lo conoce y el mundo lo conoce. En lugar de investigar, lo que hicieron es darle la vuelta a las cosas y perseguir a quienes habíamos denunciado esos hechos lamentables del 30 de septiembre. Al punto, en mi caso, como legislador del Estado ecuatoriano, perdí la curul. Fui sentenciado a prisión y hasta el día de hoy aún está en la impunidad los asesinos de aquellas 5 personas que perdieron su vida el día 30 de septiembre. Y claro, el expresidente de la República, con todo el aparato estatal, con toda la estructura del Estado, lo que hizo fue tratar de posicionar dentro del país y fuera del país de que existió un intento de golpe de Estado, de que los habían secuestrado, cosa completamente falsa, Mauricio, porque hasta el día de hoy no existe un solo secuestrador preso ni detenido. No existe ni una sola persona que realmente haya atentado contra el poder constituido y que hoy se encuentre detenido por aquella cosa, por aquella situación. Lo que sí existe el día de hoy son centenas de personas detenidas de manera completamente injusta, de manera ilegal, de manera inconstitucional, obviamente solo a través del pedido del expresidente de la República y una justicia que se encontraba al servicio del poder político. Lo que me quiere decir exactamente es que se vivió una época como de monarquía, que tenía todos los poderes. Yo diría una época de un dictador que manejaba todos los poderes, una época de autoritarismo donde se manejaban todos los poderes y toda la estructura del Estado estaba al servicio y a la orden del poder político, en este caso de Carondelet, y más explícitamente de una sola persona que era el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado. Hay una frase que usted menciona en un medio que dice, bueno, exactamente, algunos tendrán, como quien dice, que pagar o los ajusticiarán por venir a calentar el puesto. Puede ser producto tal vez de lo que se vivió, fueron cómplices, estarían aquí. No solamente fue culpable de lo que vivimos la última década el expresidente de la República del Ecuador, sino muchísimos funcionarios más. Y aquí una cosa importante, también son cómplices de lo que pasó en el país
aquellos legisladores que nunca hicieron nada por fiscalizar una época tan corrupta que vivimos, una época no solamente donde se robaron el dinero del pueblo ecuatoriano, sino que además, estimado Mauricio, violaron derechos humanos de manera flagrante y respetaron tratados internacionales. Imagínate tú, en nuestro caso teníamos medidas cautelares por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pero a ver, digamos, en este caso, en días anteriores se hizo un acto simbólico en la ciudad de Quito, en el cual se sentenciaba al expresidente Rafael Correa por lo sucedido. En el supuesto caso que sea ahora sí ya no solo un acto simbólico, sino algo ya... ¿Qué sucedería con todas esas personas que están con los procesos? ¿Qué pasaría en el país? Si realmente hubiera una justicia independiente, si es que el nuevo Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y Control Social nos entrega o le da al país una justicia independiente, poderes independientes, yo creo que eso va a ser real. Los verdaderos culpables, no solamente del 30 de septiembre, de todos los atracos a los fondos públicos y todas aquellas violaciones de derechos humanos, tendrán que ir a la cárcel. Pero no solamente el expresidente de la República del Ecuador. Hay varios Hablaremos de ministros, personas también en cada ciudad, en cada provincia, porque hablemos que el gobierno, se podría decir, lo manejaba todo, ¿no? Así es, o sea, habrá muchas personas que tendrán que ser sentenciadas y claro, yo auguro que eso pase lo más pronto, porque en este momento, Mauricio, pueblo ecuatoriano y pueblo a través de, en el mundo que nos ve a través de esta entrevista, hay muchísimas personas que inocentemente están en las cárceles por una persecución del ex gobierno de la República del Ecuador. Hay personas completamente inocentes, por ejemplo, en el caso del 30 de septiembre, que hoy mismo fueron no solamente votadas de la Policía Nacional, sino que hoy están en las cárceles del país de manera completamente injusta. Se les violó todo el debido proceso, se violó las normas ecuatorianas, se violó la Constitución de la República del Ecuador y hoy están pagando injustamente una pena que nunca se la merecieron. Yo espero de que haya una justicia independiente y de que aquellos que se encuentran perseguidos y hoy en las cárceles salgan libres y aquellos responsables de aquellos asesinatos del 30 de septiembre y todas las fechorías cometidas en el país vayan a donde deben ir, a la cárcel. Usted hizo una denuncia a la Corte Penal Internacional, la única. ¿Cómo va ese proceso? ¿Qué noticias le han dado? Sí, Mauricio, en efecto es la única denuncia, o de pronto yo podría decir la primera que se dio desde aquí, desde el Estado ecuatoriano, en contra de un presidente de la República, incluso cuando estaba en funciones. Yo presento la denuncia en la Corte Penal Internacional de La Haya, allá en Holanda, y claro, la presento por dos razones fundamentales. Son por crímenes de lesa humanidad, delitos de lesa humanidad en contra del expresidente de la República y varios funcionarios más de alto nivel de ese entonces, del gobierno de Rafael Correa Delgado. Y claro, por los hechos lamentables del 30 de septiembre, por asesinato, le acuso de asesinato, y el segundo delito es por persecución. La persecución es por demás evidente, el asesinato fue por demás evidente en el 30 de septiembre, y claro, en la persecución no solamente en contra de políticos, en contra de periodistas, en contra de todos los críticos del ex gobierno de Rafael Correa Delgado. Una persecución impresionante utilizando toda la estructura del Estado. Esta denuncia está en la Corte Penal Internacional. Yo espero que en los próximos días tengamos ya noticias desde esta corte, porque lastimosamente, al igual que en cualquier país del mundo, la justicia siempre es lenta. Exactamente lo mismo pasa en las cortes internacionales. ¿Se podría decir tal vez de que este organismo fue causante de alguno de sus males? ¿Cuál es su apreciación? ¿Cuál debería ser el rol que debe desempeñar? ¿Se la mantiene, no se la mantiene? Bueno, la SENAIN no tanto fue el causante de los males del país. Yo creo que fue el causante de todos los males, fue el gobierno de Rafael Correa Delgado. La SENAIN fue un instrumento para perseguir a personas inocentes. Fíjate, Mauricio, y fíjese, pueblo ecuatoriano, de que la SENAIN fue creada con el objetivo de garantizar la seguridad interna y externa del país, y nunca cumplió su rol. Se gastaron más de 250 millones de dólares y nunca cumplió con los objetivos para lo cual fue creado. Era una organización adscrita a Carondelet. Quien le daba órdenes directas era el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado. ¿Y para qué estaba la SENAIN? Con toda una estructura, con equipos informáticos sofisticados. El único objetivo era perseguir
a los críticos del gobierno, a los políticos del gobierno. En mi caso particular tengo una gran cantidad de informes realizados por la misma SENAIN, por agentes de la SENAIN, donde al minuto se determina en qué lugar del país me encuentro. Incluso hay videos en mi propio departamento, incluso en mi lugar donde yo pernocto, en la capital de los ecuatorianos, donde yo descanso, donde yo duermo. O sea, la SENAIN solamente sirvió como un instrumento para perseguir a los críticos o a los opositores del ex gobierno de Rafael Correa Delgado, y jamás cumplió con los objetivos para lo cual fue creado. Imagínate tú, se desmanteló la inteligencia dentro del Estado ecuatoriano, se desmanteló la inteligencia de las Fuerzas Armadas, se desmanteló la inteligencia de la Policía Nacional con el cuento de que ese trabajo lo iba a hacer la Secretaría Nacional de Inteligencia, que es la SENAIN. Nunca cumplieron con este objetivo. Se gastaron más de 250 millones de dólares tan solo para perseguir a personas inocentes. Por lo mencionado, ¿usted cree que esto es causa de lo que está aconteciendo, hablemos en nuestra frontera norte? Por supuesto, Mauricio, la falta de la inteligencia militar y policial que lo teníamos antes de la Secretaría Nacional de Inteligencia, que sí cumplían con su rol, sí velaban por la seguridad o sí garantizaban la seguridad interna y externa del país, teníamos un control de todas las fronteras del Estado. Pero claro, en el gobierno de Rafael Correa Delgado desmantelaron la seguridad del país, pusieron esta secretaría para que persiga a personas inocentes, compraron equipos completamente costosos, software completamente costoso para perseguir a personas inocentes. Y claro, lo fundamental, de acuerdo a lo que está pasando en la frontera norte y en las fronteras del país, abandonaron las fronteras como país, como Estado. Lastimosamente no hay presencia del Estado ecuatoriano en las fronteras, en la frontera norte y en todas las fronteras del país, y eso ha permitido de que estos sectores se conviertan en un corredor del narcotráfico y obviamente de la narcoguerrilla. Sí, seguramente usted habrá escuchado en los principales medios, muchos culpan, en este caso, a la misma asamblea, que no hizo políticas o leyes justamente para estos sectores. Otros sectores, vuelta, acusan al mismo, en este caso, al ministro de Defensa, bueno, ya renunció, no sé, estos acontecimientos que... Pero principalmente también es causa del antiguo gobierno, así de que no se manejó responsablemente esta secretaría, porque yo me pongo a pensar, si con todo lo que usted manifiesta tranquilamente a todos los buscados, a todos los más buscados, así como lo encontraron a usted, como dicen, en su departamento, lo siguieron, hubiera sido posible encontrar a los demás. Esa es la duda que existe. Es que esta secretaría y todos los equipos informáticos que adquirieron, todo el software, todo el hardware, no era realmente para combatir la corrupción, no era realmente para garantizar la seguridad del Estado internamente y externamente, sino el objetivo de ellos fue para perseguir o tener controlados a los opositores del gobierno. Yo quiero contarte una anécdota que pasó en el Parlamento Nacional. Cuando yo empiezo a denunciar en el año 2009 la corrupción de Rafael Correa Delgado, no solamente tenía la estructura del Estado a su mando, a su orden, sino que además el presidente de la República en ese entonces tenía una aceptación y aprobación por parte del pueblo ecuatoriano superior al 80%. ¡Qué difícil fiscalizar en estas circunstancias! Ahora, digamos, lo que está primero en las encuestas es la inseguridad que hay en el pueblo ecuatoriano. Por supuesto, ¿no? Y no solamente la inseguridad, sino la falta de empleo. Imagínate tú, con todos esos antecedentes, nosotros, y en mi calidad de legislador, tenía que cumplir con mi trabajo. Es que en el caso de un legislador no hay opción. La Constitución de la República del Ecuador dice, usted tiene dos funciones obligatorias: legislar para el bien del pueblo ecuatoriano, y dos, fiscalizar la cosa pública, o sea, los hechos de corrupción. No es que me dice a mí, si usted quiere fiscalice, si no, no fiscalice. Yo creo que ahí hay un tema muy importante que tenemos que debatirlo en el país, para que aquellos funcionarios que les estamos pagando un sueldo con nuestros impuestos no cumplen con su trabajo, o que devuelvan esos recursos, o que algo pase con estos funcionarios, porque no puede ser posible que tengamos 137 legisladores el día de hoy y que nadie cumpla con el trabajo que debe cumplir, para el cual el pueblo ecuatoriano los eligió y los tiene en el Parlamento Nacional y ganando un jugoso sueldo inclusive. Bueno, eso sería algo muy utópico, ya no sería utópico, o sí sería utópico, porque lo que usted ha logrado con sus denuncias, algo imposible, ¿no? Pero eso que usted menciona, ¿sería utópico o no sería utópico?
Yo creo que sí, en estos momentos sería utópico. Ojalá algún día tengamos autoridades que realmente quieran al país. Ojalá algún día tengamos un presidente de la República que inaugure dentro del Estado ecuatoriano una verdadera ética política. Yo creo que eso es fundamental para todo el pueblo ecuatoriano. No puede ser posible de que pongamos autoridades en las diferentes instancias, les paguemos sueldos grandes y que no cumplan con su trabajo. Y lo que es peor, no solamente que no cumplen con su trabajo, sino que cometen hechos de corrupción. No contentos con lo que ganan, hablemos de los gobiernos seccionales en el país, prefecturas, alcaldías, juntas parroquiales, no contentos con lo que ganan, sino que además se atracan fondos públicos. Es lamentable realmente lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos aquí dentro del país, obviamente una pérdida de ética y de moral total dentro del sector político. Y ahí le doy la razón a los jóvenes en el país. Muchos no quieren saber nada de la política porque dicen, claro, la política es sinónimo de corrupción. Y creo que a ratos hasta tienen la razón. Hubo mucho temor en el gobierno anterior. Hablamos por los temas que ya los dijo usted. De la Senaín, todo el mundo sabía que lo estaban monitoreando, no quería denunciar, es más, no tenía respaldo. Sí, y tienes toda la razón. No solamente el pueblo ecuatoriano tuvo temor, los periodistas tuvieron temor. Recuerdo claramente que los legisladores tenían temor. Cuando yo empiezo a denunciar la corrupción tenía un caso del campo Armadillo allá en el Yasuní, donde se cometió genocidio en contra de pueblos libres en aislamiento voluntario, me refiero ya a la provincia de Orellana. Y recuerdo cuando tenía toda la información, todo preparando un juicio en contra del expresidente de la República por genocidio en el Yasuní. Resulta que me reúno con legisladores, no solamente de la tendencia política de Cleber Jiménez, de varias tendencias políticas para juntos enfrentar la corrupción y ese tipo de delitos cometidos dentro del Estado ecuatoriano. ¿Y sabe qué me dijeron, Mauricio, pueblo ecuatoriano? Me dijeron, no podemos nosotros intervenir porque Cleber, vos estás apuntando a la cabeza. Si bien es cierto, la información es fehaciente, es verídica y tienes toda la razón, nosotros tenemos familia. Increíble, como que el legislador Cleber Jiménez no tuviera familia. No, los que tenemos ética, los que tenemos valores, los que tenemos principios, cumplimos con nuestro trabajo por encima incluso de nuestros propios intereses y sobre todo sin pensar en el cargo público o lo que pueda pasar con nosotros. Lo que quiero decirte, Mauricio, que en mi caso yo le tengo más miedo a mi conciencia que a alguien que intente hacerme daño desde la parte externa. Al momento que usted hizo todos este tipo de denuncias, hablemos que fueron tremendas denuncias, ¿usted se sintió solo? No sé, por el pueblo, por su bancada, por su partido o por el pueblo mismo, porque ahí va el tema de familia, ¿no? Recuerdo que aquí alguna vez hacían plantones en Quito también, pero no supimos cómo se sentía Cleber Jiménez, si se sentía conforme o se sintió solo cuando pidió este tipo de ayuda en esos momentos más difíciles. Completamente solo, Mauricio, completamente solo. Yo tenía muchísima información sobre hechos de corrupción, pero ahí viene un elemento importante. Al momento que yo era un legislador del Estado, sabiendo que me encontraba solo en una batalla completamente desigual, Cleber Jiménez luchando contra un monstruo que era el presidente de la República, porque claro, todas las denuncias, todos los hechos de corrupción, todas las violaciones a derechos humanos, todas apuntan al expresidente de la República del Ecuador. Entonces mis denuncias iban directamente en contra de la cabeza del país, que en este caso era Rafael Correa Delgado. Al estar completamente solo, pero también al tener información completamente fehaciente de hechos de corrupción en todas las áreas económicas del país, mi obligación como legislador y por el mandato del pueblo ecuatoriano era denunciarla. Estimado Mauricio y pueblo ecuatoriano, si alguien tiene información sobre hechos de corrupción y no lo denuncia, no hace lo que tiene que hacer, esa persona también se convierte en cómplice y encubridor. Cleber Jiménez jamás va a caer ese error. La corrupción hay que combatirla venga de donde venga. Y eso fue lo que hice. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Mucho se escucha, tiene poder para esto no. Algunos a lo mejor asustados de que se evalúan. ¿Qué opinión le merece? Y si de veramente tiene que cesar de funciones algunos que se encuentran en la lista, por así decirlo. Sí, eso yo creo que es una pregunta sumamente importante y el país debe tener claridad.
El poder en cualquier estado, en este caso en el estado ecuatoriano, radica en el pueblo. O sea, la máxima autoridad en el país no es ni siquiera la Constitución o lo que está establecido en la Constitución de la República o las leyes El ecuatorianas. artículo 1. Es exacto, el poder radica en el pueblo. Y el último 4 de febrero del año 2018, el pueblo, la máxima autoridad del país, le dio una disposición clara al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. ¿Qué es lo que le dijo en la pregunta número 3? Que evalúe el accionar de todas las autoridades de los organismos de control y de creer lo necesario después de esa evaluación que reemplace en sus cargos a aquellos funcionarios que no han cumplido con su función. Cosa completamente clara. A lo que muchos le temen, A lo que muchos le temen. Este organismo transitorio tiene la obligación, porque es un mandato del pueblo ecuatoriano, no tiene ninguna otra opción. Tiene la obligación de cumplir con ese mandato del pueblo ecuatoriano por encima del poder constituido. Fíjate, Mauricio, por encima de lo que diga la Constitución de la República y lo que digan las normas ecuatorianas, la obligación de este Consejo es evaluar a estas autoridades y reemplazarlas de ser el caso de creer lo conveniente. Eso le dijo el pueblo ecuatoriano. Hoy escucho voces desde la Asamblea Nacional, desde la Corte Constitucional, que también tiene que ser evaluada. Exacto. Incluso un juez, absurdamente, desconociendo el derecho ecuatoriano, se atrevió a emitir una acción, una resolución, donde suspendía la suspensión que emitió el Consejo Transitorio con respecto a la asignación y designación de fiscales en el país. O sea, contravino un mandato del pueblo ecuatoriano. Lo que le corresponde a ese juez en este momento y al Consejo Transitorio es destituirlo por haberse entrometido en una acción que no le correspondía como juez. Si estábamos en el antiguo gobierno, ya hubiera pasado. Si estábamos en el antiguo gobierno, si estuviéramos en el antiguo gobierno, mi estimado Mauricio, ni siquiera hubiese habido consulta, ni siquiera tuviéramos un consejo transitorio, porque ellos jamás lo hubiesen permitido. Hoy creo de que estamos en un buen momento, yo espero por el bien del país que sigan cumpliendo, tienen nuestro respaldo total. El doctor Julio César Trujillo y todos los vocales de este consejo transitorio para que cumplan con el mandato del pueblo ecuatoriano que, vuelvo y repito, está por encima del poder constituido dentro del país. Dentro de eso, de lo que se pueda suceder, ¿no? Hablemos de las autoridades que tuvieron que haber cuidado los fondos del país o administrado de forma ética, como usted lo menciona. ¿Usted cree que todavía estamos con secuelas, que no hay paso, que todavía existe un poco, hablemos de intromisión? ¿Hay voces por ahí que todavía manipulan? Lastimosamente, Mauricio y pueblo ecuatoriano, vivimos 10 años, una década, donde todos los poderes del Estado estaban sometidos al poder político. Y entre esos poderes del Estado, la justicia ecuatoriana. Es bastante complicado en pocos meses o en un año descorreizar, si se puede llamar así, toda la justicia y toda la estructura del Estado. Sin embargo, yo veo con mucho optimismo de que se va a conseguir esto una vez que salga de la presidencia del Consejo de la Judicatura Gustavo Yal y todos los vocales que pertenecen a este Consejo de la Judicatura, porque son ellos los artífices y han sido ellos las herramientas del expresidente de la República para tener sometida a la justicia ecuatoriana y a través de esta justicia sometida perseguir a aquellas personas inocentes que lo que hemos hecho en unos casos, combatir la corrupción y en la mayoría de casos opinar diferente a los criterios o a las posiciones que tenía el expresidente de la República del Ecuador. En este caso se podría decir que dos referentes importantes del antiguo gobierno que estaban también con este gobierno han sido destituidos de sus cargos. De alguna manera como que hay un poquito más de libertad, o incluso con el caso del 30S mismo, que se fueron... Sí, Mauricio, hay que reconocer en este momento, si no tenemos todavía una justicia independiente, una justicia óptima como quisiéramos todos los ecuatorianos, al menos ya hay indicios de que tenemos un poco más de libertad. Si no estuviéramos viviendo esos momentos un poco más con optimismo y diferentes al ex gobierno de Rafael Correa Delgado, imagínate tú, Mauricio, ni siquiera
fuera posible esta entrevista que el día de hoy estamos haciendo acá, con un Exactamente. poco más de libertad y hablando las cosas de manera completamente clara y transparente. En los momentos, o si estuviéramos viviendo momentos similares al ex gobierno Rafael Correa Delgado, los periodistas tenían temor incluso de hacerme ese tipo de entrevistas. Pero hoy abiertamente estamos hablando de cosas que posiblemente en su momento nunca se hablaron. Aunque se hicieron, no había cómo hablarlo porque Todos el lo mismo, conocían, pero nadie. periodismo tenía temor a que algo pueda pasar con sus medios de comunicación. Incluso tenían temor por sus propias vidas los periodistas en ese entonces. Entonces podríamos decir que sin el expresidente de la Asamblea, que también fue parte del gobierno anterior, y también con el ex fiscal, llamémoslo Carlos Vaca, que también fue de la comisión del 30S, entonces existe más libertad. Sí, yo creo que sí, pero tú topas dos nombres muy importantes del ex gobierno de la República del Ecuador. Al Que referirte fueron también parte de este gobierno. que fueron parte de ese gobierno, claro, pero que vinieron desde el gobierno anterior, o sea, no puestos por este gobierno. Fíjate tú, y fíjese pueblo ecuatoriano, en el caso de Serrano, fue ministro del ex gobierno y todo el tiempo fue alta autoridad del ex gobierno de Rafael Correa Delgado. Vaca Mancheno, exactamente lo mismo. Y claro, estos no solamente son culpables del mal manejo de la Asamblea Nacional y la Fiscalía, cada uno en su espacio, sino fueron cómplices encubridores y participaron de toda la corrupción del ex gobierno de Rafael Correa Delgado. En el caso de Serrano, el expresidente de la Asamblea Nacional, nosotros hemos presentado las denuncias correspondientes sobre varias fechorías y atracos cometidos en su ministerio. Me refiero al Ministerio del Interior. Ahí está el tema de los chalecos con sobreprecio y chalecos que nunca sirvieron. Ahí está el tema de la compra de las patrullas a la familia El Juri, patrullas compradas con un enorme sobreprecio y que hasta el día de hoy tampoco se ha dicho nada ni se ha hecho nada. Ahí está la compra de los caballos de raza que hizo el ex ministro, caballos con enorme sobreprecio. O sea, estos sinvergüenzas, Vaca Mancheno y Serrano, tienen mucha culpabilidad y tendrán que ser procesados conjuntamente con su ex jefe, que era el presidente de la República de ese entonces. ¿Cuál es el escenario de Clever Jiménez en Zamora Chinchipe? Muchos quieren ser amigos de Clever Jiménez. ¿Qué propuestas tiene Clever Jiménez? Bueno, más allá de que quieran ser amigos míos, yo creo que soy amigo de todos los zamoranos chinchipenses y creo que soy amigo de todo el pueblo ecuatoriano. Por donde quiera que voy, yo siempre tengo la ventaja de tener amigos. Y en la provincia, al ser una provincia pequeña poblacionalmente, aunque es grande en territorio, nos conocemos todos. Y yo me precio y puedo decirlo con total claridad, aún los enemigos políticos son mis amigos. Tengo esa suerte de llevarme con todos y no pelearme con ninguno. Todos somos amigos aquí en la provincia. En estos días estamos esperando a ver qué es lo que decidimos realmente dentro del movimiento Pachacuti, porque recordemos que yo soy del movimiento Pachacuti, porque me han propuesto que vaya a la prefectura de la provincia. Hay ciertos conflictos internamente en el movimiento, eso es normal. Eso pasa en toda organización política. Es saludable además. Y no es la excepción el movimiento Pachacuti. Hay intereses de ciertos compañeros, también es normal. En toda organización política existen intereses de ciertos compañeros. En nuestro caso eso pasa exactamente lo mismo. Estoy esperando solucionar unos 4 conflictos que tenemos en algunos cantones, donde se adelantaron lastimosamente, antes de designar el candidato a la prefectura, Clever Jiménez, se adelantaron designando a candidatos alcaldes. Mi objetivo es buscar los mejores hombres y mujeres, coordinar en estos cantones y poder así darle una muy buena propuesta a la provincia de Zamora Chinchipe, no solamente en cuanto a los candidatos, sino una propuesta de trabajo, una planificación completamente coherente, óptima, para optimizar al máximo los recursos económicos y poder transformar la provincia y desarrollarla como se merece. O sea, esos rum que hay, o sea, usted sale por su movimiento. Hasta ahora está completamente definido, a menos que el movimiento Pachacuti no quieren que sea su candidato Clever Jiménez y decidan mantenerse en esas candidaturas. Yo he dicho de manera completamente clara, no voy a permitir que me impongan un solo candidato, tampoco quiero imponer, tan solo quiero coordinar y poder buscar los mejores hombres y mujeres que no solamente representen al Pachacuti, y esto es importante, que representen a toda una provincia, a todo un pueblo, a todo un cantón, a toda una parroquia. Hay que recordar de manera clara, si bien es cierto nosotros nacemos
como autoridades por un movimiento o partido político, ya cuando estamos en el poder, cuando estamos en la silla del poder, nosotros nos convertimos en autoridades de toda la provincia, o de todo un país, o de todo un cantón, o de toda una parroquia. Y es fundamental que tengamos que pensar como autoridad en todo el pueblo al cual pertenecemos. Básicamente, entonces, en el peor de los casos, si el movimiento que usted pertenece no decide que usted sea candidato, usted participaría con cualquier movimiento. En el peor de los casos, que yo diría que es el mejor de los casos, si el movimiento no nos da la apertura correspondiente, significaría de que quieren que yo no sea el candidato al movimiento Pachacuti. Y en ese caso, en esa situación, yo tomaré una decisión. Pero yo de antemano te digo, Mauricio, con total claridad, ahí la prioridad mía sería de quedarme sin candidatura. Yo no saldría de candidato para la prefectura en la provincia, y más bien me dedicaría a la casa, al hogar, porque eso es lo que más me están pidiendo aquí, obviamente mi esposa y mis hijos, porque por la política he tenido que dejarlos abandonados por muchísimo tiempo. ¿Qué mensaje les daría a aquellas personas jóvenes, adultos, que tomaron esa decisión que usted tomó? Yo creo que tengo dos mensajes muy parecidos. Uno para aquellos perseguidos políticos, para aquellos que vivieron momentos muy difíciles como el nuestro, es decirles de que toda nuestra lucha no ha sido en vano. Yo creo que hoy la lucha nuestra desde el año 2009, en que fui electo como legislador por la provincia de Zamora Chinchipe, y al haber cumplido con mi trabajo, hoy estamos viendo sus frutos. Se está prácticamente combatiendo la corrupción. Y la gente está entendiendo de que uno de los peores males que tienen las sociedades y la sociedad ecuatoriana es la corrupción. Es el dinero que le pertenece a todo el pueblo ecuatoriano, y cada centavo que se roban, cada dólar que se roban, es menos salud, menos educación, menos progreso, menos desarrollo para nuestros pueblos. Es fundamental que lo combatamos, venga de donde venga la corrupción, sin importar si es que es de nuestra línea política o es de la línea política contraria. La corrupción, venga de donde venga, nos afecta por igual. Así que yo le digo a toda la gente con la que combatimos juntos la corrupción, de que nuestro trabajo no ha sido en vano. Y a la otra gente que no ha combatido la corrupción, a los jóvenes que me están viendo, a las mujeres, a los hombres, a los ancianos, a los niños, a todos, que combatamos la corrupción sin ningún temor. Tarde o temprano eso va a dar frutos, y obviamente ese será el legado que tenemos que dejarle a nuestros hijos y a las descendencias de nuestros hijos. Bien, esta ha sido la entrevista con Clever Jiménez, muy conocidos por todos. En nombre, le agradecemos por todos esos temas que hemos hablado, y el mejor de los éxitos en sus nuevos proyectos. Muchas gracias, Mauricio, un abrazo a todos.